Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo, lo primero, y al festival por traerme aquí, que es un privilegio para alguien como yo, un periodista y además muy fan y muy aficionado a la novela negra y admirador de Lorenzo en concreto, pues es un verdadero placer. Lo contaba Lorenzo, lo decía Lorenzo muy bien al principio. La red es un espacio para el activismo, un espacio que amplifica todo, un espacio que ha permitido hacer visibles muchas cosas que hasta el momento no lo eran, pero también es un espacio para el crimen que crece cada día más. Y para ver esa dicotomía y para ver ese eterno debate entre libertad y seguridad, creo que tenemos una mesa excepcional en la que todos los puntos de vista vais a poder comprobarlos. Empiezo por allí, por ese lado. Está Simona Levi con nosotros, que es del colectivo activista XNet, conocida activista precisamente por los derechos y por la libertad en Internet. Al lado mío está el comandante Óscar de la Cruz, del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dedicado precisamente a la persecución y a la represión del delito cometido en Internet, a través de Internet. A mi derecha está Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, y más a la derecha está Dulce Acero, que es una abogada especializada precisamente en nuevas tecnologías del bufete Almeida. Voy a hacer una pequeña exposición yo y luego vamos a hablar a la gente que interesa, que son ellos realmente. Decía al principio que Internet es un espacio para el crimen, también es un espacio para el delito. Tan es así que el 95% de todos los delitos cometidos, denunciados en Internet, quedan impunes. Es decir, hay una tasa de resolución de delitos, según los datos del Ministerio del Interior, de apenas el 5%. El año 2013, para que os hagáis una idea, ha habido 42.300 denuncias, solo se resolvieron 2.100 delitos en ese año. Mientras que la tasa de resolución de delitos en otros ámbitos, por ejemplo en los atracos, roza el 25% y el 32-33% en cualquier otra infracción penal, en Internet vemos que la delincuencia va muy por delante precisamente de los que tienen que encargarse de su persecución. No solo, evidentemente, es un espacio para el delito, sino que es un espacio también para el activismo, y ahí es donde muchas veces rozan y chocan esos dos derechos de los que hablaba antes, el derecho a la libertad, los derechos y libertades de expresión, de información, muchas veces están rozando o chocan o superan otros derechos fundamentales que son, en ese equilibrio es el que todavía creo, y ahora lo veremos aquí, que no se ha logrado. Para el equilibrio que sí que hemos encontrado a lo mejor fuera de Internet, lo que es delito fuera de Internet, todavía no es delito dentro de Internet, ¿no? Y es un poco el punto de arranque que quiero plantear a todos. Es decir, hay suficiente regulación, hay suficiente... las administraciones se han dotado de las suficientes herramientas para que en Internet haya una convivencia entre esos derechos y libertades, entre los derechos y las libertades y los deberes. Bueno, pues es lo que quiero plantear en un principio y empezamos por ahí por Simona, si quieres. Eso pasa mucho en la historia y entonces yo quería partir por unas consideraciones. Bueno, siempre lo nuevo nos sorprende y nos obliga a actualizarnos, obliga a industrias a renovarse y esto es normal. Y normalmente lo que se hace cuando hay desconcierto es que se atribuye a esta cosa nueva la culpa de ser nueva. Realmente simplemente es un problema de actualización. Por ejemplo, si asesinamos a alguien en Marte, no diremos nunca un asesinato marciano, diremos un asesinato en Marte. Entonces, si hay un delito en Internet, será un delito en Internet y no será un ciberdelito. Lo que quiero decir es que el mal está por todas partes, los delitos, hay delitos de todo tipo por todas partes, los delitos hay que perseguirlos, pero no hay que perseguir la herramienta, no hay que criminalizar la herramienta, porque ¿qué pasa? Muchas veces estas herramientas justamente destabilizan y cambian un sistema anterior, hacen lo que nosotros llamamos la desintermediación. Por ejemplo, antes la información o las decisiones de los gobiernos pues nos venían, por ejemplo, por una prensa que dependía mucho del gobierno. ¿Y qué ha hecho Internet? Ha desintermediado, ha permitido que la información pueda ser cotejada entre ciudadanos. Esto es un grandísimo avance democrático. Lo mismo pasa con la cultura. En la cultura antes, si uno quería, no sé, ver una película descatalogada o poder acceder a la gran biblioteca de Babel que siempre hemos deseado, pues antes habían toda una serie de trabas, dependíamos de los editores, etcétera, mientras que ahora se puede acceder muy libremente a gran cantidad de cultura. Esto no quiere decir que no se cometan delitos, pero el problema es que se está intentando criminalizar Internet. ¿Y por qué se criminaliza Internet?
Los pecados capitales, yo quiero tocar solo tres cositas más para el debate. Los pecados, los 7 pecados capitales, tenemos, en la historia siempre nos dan listas de cosas que no debemos hacer, ¿no? Los pecados capitales, luego otras listas de pecados que no tenemos que cometer, pero en estas listas suelen faltar otros pecados, como son el abuso de poder, el hecho de que se pueda utilizar el poder para dejar sin recursos poblaciones enteras, como nos está pasando, sin derechos básicos, los derechos de la salud, de la vivienda, etcétera, etcétera. Esto también son delitos. Entonces, muchas veces estas herramientas son herramientas que los humanos crean para pasar a un grado superior de democracia. Y pasa siempre con las herramientas y las tecnologías de redes y la tecnología en general. O sea, las autopistas, el ferrocarril han aportado muchos delitos, pero también han aportado muchas libertades. Entonces, siempre los gobiernos intentan, para preservar los privilegios y el status quo de estos delitos, de los que no se habla en las listillas de delitos, intentan criminalizar la herramienta. Cuando surgió la imprenta, Bloody Mary se llama Bloody Mary porque cortaba cabeza a quien imprimía, muy sencillamente, rápido y simple. Quien imprimía sin su permiso le cortaba la cabeza. Y lo mismo pasa siempre con la criminalización que se intenta hacer de estas nuevas tecnologías. Entonces, lo que nosotros decimos desde la sociedad civil, que estamos utilizando estas tecnologías, por ejemplo, por llevar a la luz toda la historia de las tarjetas negras, los correos de Blesa, todo esto sin Internet no se hubiese hecho. Y estos son delitos de un campo que no está en la lista de los pecados capitales. Entonces, sí a la persecución de los delitos, sí a ampliar la lista de delitos, incluyendo los delitos de corrupción y los delitos de abuso de poder, y no dejar que estas herramientas de democratización queden en manos de los poderes que quieren mantener un status quo. Y por último, quiero decir que muchas veces se oye decir la frase el anonimato en la red, usan el anonimato en la red para delinquir. Si pensamos, es tautológico. O sea, no conozco muchos atracadores de bancos, pero los que conozco no van con el DNI. Los asesinos no dejan una fotocopia del permiso de conducir. Entonces, el anonimato, delinquir implica un cierto anonimato. Entonces, ¿qué vamos a atacar? ¿El anonimato? ¿Vamos a poner cámaras en todas las casas? ¿Vamos a empezar a abrir el correo de la gente? No. Entonces, hay unos delitos y hay unas libertades. Se tiene que luchar por los delitos, pero sin cortar nuestras libertades. Gracias. Pues de delitos, el comandante sabrá algo más para ayudarnos. Muy bien. Buenos días a todos. Luego hablamos de los atracadores que conoces y me cuentas a ver qué amigos tienes. No, es broma, es broma. A ver, yo estoy completamente de acuerdo y, de hecho, cualquiera que haya estado en alguna charla mía o gente del grupo, nosotros para nada criminalizamos ni Internet ni las redes sociales, que sí que es cierto que en muchos medios de comunicación, pues cualquier tipo de hecho delictivo que suceda, no sé, alguien ha matado a alguien y lo había conocido a través de Facebook y ya parece que Facebook es el demonio y nosotros es todo lo contrario. De hecho, todos los avances y todas las mejoras que ha traído Internet a nuestras vidas, tanto a nivel personal como profesional, es increíble, pero sí que es cierto que hay un porcentaje residual de uso nocivo de las redes, que es nuestro trabajo, y que a día de hoy es bastante complejo, como bien ha dicho Manuel, la estadística que salió en el mes de abril o mayo en el Ministerio del Interior, que solo se resolvían el 5% de los... en la noticia decía de los delitos cometidos... Nuevas tecnologías. Eso es. Y, claro, la mayoría pensará, bueno, a este hombre hay que echarlo de ahí de su puesto porque la tasa de eficacia la verdad que es bajísima. Y yo todavía decía, si eso fuera verdad, todavía estaría contento. ¿Por qué? Porque habla de delitos cometidos cuando eso no es cierto, es delitos conocidos. Es decir, delitos que se han denunciado y que se conoce y se pueden introducir en esta estadística, pero los delitos cometidos son muchísimo más, porque en el espectro de Internet un delito es infectarse con un troyano, un virus, es recibir un correo de phishing, es que te roben tu cuenta bancaria, es que entren en tu ordenador y te roben tu información. Y estoy seguro que muchos de los que estáis ahora sentados tenéis vuestro equipo infectado, se están robando vuestro dato de carácter personal, o el equipo forma parte de una botnet, es decir, una red de ordenadores zombies que lo están utilizando para cometer otro tipo de delitos, y la mayoría no lo sabemos. Es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos,
que es la cifra negra que existe en este tipo de tipología delictiva. Por eso siempre animamos a la gente a que denuncie cada vez que sufre algún tipo de delito, sobre todo a las empresas, que muchas veces pues, se callan por un riesgo a perder imagen reputacional, porque si roban la base de datos de sus usuarios, pues evidentemente es un descrédito y un desprestigio. ¿Cuál es el problema de esta tasa de eficacia tan baja? Pues bueno, la primera es la globalidad del fenómeno. Internet es un fenómeno global, se puede acceder desde cualquier punto del planeta y ya respecto al delito tradicional estamos acostumbrados a que el delincuente en una acción física tenía que estar cerca de nosotros, por lo menos tenía que estar en España, pero ahora no. Ahora la mayoría de los delincuentes que atacan a víctimas españolas, que al final son los que nosotros nos encargamos de defender, pues están en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Nosotros directamente no, evidentemente, porque tenemos que respetar nuestra soberanía nacional y tenemos que recurrir a canales de cooperación, tanto policial como judicial, que dependiendo del ámbito en el que nos movamos, no es lo mismo trabajar en un marco europeo, que está todo bastante armonizado, incluso las relaciones con Estados Unidos, que ya si tienes que trabajar con terceros países, que hablábamos antes de entrar en la mesa, a día de hoy hay lo que se conocen como paraísos tecnológicos. Estábamos acostumbrados a los paraísos fiscales, que son países que no colaboran a la hora de facilitar información, pues ahora mismo eso pasa también en el mundo de las nuevas tecnologías. Y luego el segundo componente es, al hilo de lo que comentaba Simona, la facilidad de conseguir una navegación anónima en la red y que muchas veces yo creo que confundimos privacidad con anonimato. No es lo mismo. Tú puedes ejecutar una acción y tener privacidad, es decir, que nadie sepa qué tipo de mensaje has comunicado o incluso quién, y en cambio el anonimato es distinto. El contenido puede ser público, como de hecho luego cuando hablemos de la parte de Deep Web, de la web profunda y de Tor y demás, ese mensaje puede ser público, pero no tienes capacidad de saber quién lo ha realizado, quién lo ha emitido. Este es uno de los problemas a la hora de la investigación, sobre todo en España, cuando no disponemos de suficientes herramientas procesales para la investigación de esta tipología delictiva. Otros países están más avanzados y, de hecho, en España el tema ciber en sus distintos niveles, de ciberdelincuencia, ciberdefensa, yo considero que a día de hoy es una de las amenazas más asimétricas, porque antes de empezar la batalla, por así decirlo, con las herramientas que tenemos unos y las que tienen otros, está perdida. Ellos pueden utilizar todo tipo de herramientas tecnológicas, como comentaba, troyanos, virus, para infectar equipos y robar vuestra información, y nosotros, como cuerpo policial, no podemos utilizar esas mismas herramientas para investigar a ellos que están ejecutando este tipo de acciones delictivas. Y eso es un poco lo que quería plantear, y ya cedo la palabra al siguiente. Hablabas precisamente de toda esa... Has nombrado unos cuantos delitos de los que se cometen en Internet habitualmente, y yo no sé, y la delegada del Gobierno se nos puede contestar, si hay una ciberestrategia de defensa precisamente para esa realidad, si la Administración, y usted es representante de la Administración, no creo que aquí, ha dado una respuesta adecuada a eso, o está preparando una respuesta adecuada. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Verdaderamente es un tema apasionante, es un tema que es difícil resumir en unas pocas palabras, y además es un tema muy nuevo, porque a pesar de que ya prácticamente en todas las familias, todos los hogares se utiliza Internet como herramienta de trabajo, de relación y demás, es verdad que todavía la red es un mundo muy nuevo, muy desconocido, y por tanto la legislación todavía no existe legislación suficiente, y digamos es una realidad a la cual los Estados tenemos que ir adaptándonos. Y digo los Estados porque cuando se habla de delincuencia en la red, es decir, de ciberdelincuencia, no se puede hablar solo de una legislación española. Precisamente como consecuencia de la globalidad, se puede estar cometiendo un delito a través de Internet en España, pero estar físicamente ubicado en cualquier otro sitio. Entonces, esto complica enormemente los instrumentos que tienen los gobiernos y las policías para tratar de combatir estos delitos. Por eso, cuando se habla de estrategias frente al delito en Internet, hay que hablar también de cooperación internacional y hay que hablar sobre todo de estrategias globales. Una de las cosas, y bueno, a mí me da un poco de pudor hablar de esto teniendo aquí precisamente un representante de la Guardia Civil, del grupo de delitos telemáticos, que junto a la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional son en España quienes se dedican de una manera permanente a combatir los delitos a través de Internet.
pero lo cierto es que complica mucho, porque hay bueno, delitos a través de Internet hay de todos los tipos, pero básicamente pues hablamos de delitos contra la propiedad, estafas y demás, pornografía infantil, delitos sexuales contra los menores. Y es verdad que en este caso sí que se aprovecha y se utiliza el anonimato que proporciona Internet, y yo en esto pues quizá discrepo relativamente, pero es verdad que una cosa es el anonimato en Internet y otra cosa es efectivamente la privacidad. Y es verdad que el delincuente por sí siempre trata de ser anónimo, pero también es verdad que hoy por hoy en Internet ese anonimato es más fácil de mantener, precisamente como consecuencia de la posibilidad de utilizar diferentes soportes tecnológicos que permiten ocultar mejor la personalidad de un delincuente. Hay algunos datos curiosos, pero yo antes de entrar, que quizá lo hagamos más en el debate, sí me gustaría hacer una consideración muy general, y es que una cosa es ciberactivismo, es decir, participación ciudadana a través de la red como instrumento de participación política, y otra cosa muy diferente es la ciberdelincuencia, no tiene nada que ver. Lo único que tiene en común es que ambos utilizan Internet como instrumento, como herramienta, y yo estoy de acuerdo con que no se puede criminalizar el instrumento. Lo que hay que hacer es adaptar las legislaciones para que ese instrumento no se utilice para delinquir. Y luego, quizá la mayor dificultad es que todos nosotros nos movemos en Internet, lo que conocemos como la red superficial, Internet superficial. En el Internet superficial, que es lo que utilizamos todos, se mueven aproximadamente un 10% de los contenidos. El problema no está en el Internet superficial o el Internet que conocemos todos. El problema está en el Internet profundo. El problema está en el Internet invisible, que se llama, donde se mueven el 90% de los contenidos, que es precisamente donde están esos contenidos delictivos y donde se mueve la gente que pretende delinquir en la red. Estamos hablando de hackeo, compraventa de drogas, pornografía infantil, compraventa de órganos, lavado de dinero, etcétera, llegándose incluso a, bueno, se complica la intervención policial porque se llega a utilizar incluso una moneda de cambio virtual, los bitcoins, como medio de pago, y esto evidentemente complica muchísimo la actuación policial. La mayor parte, además, es curioso porque la mayor parte de la delincuencia que se produce en la red no suele ser delincuencia individual, contrariamente a lo que se piensa, que suele ser más un delito que se hace por parte de delincuentes solitarios, suelen ser grupos organizados. De hecho, hay un dato curioso, es que, por ejemplo, en el año 2013 hubo 5.054 detenidos como consecuencia de delitos producidos en la red y solamente 2.167 hechos esclarecidos. Es decir, que la conclusión que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad es que esta delincuencia se produce mayormente por parte de grupos organizados y no de manera individual. Y efectivamente, y lo decía Manu Marlaska al principio, hay una dificultad tremenda para poder esclarecer los delitos a través de la red, por falta quizá de instrumentos tecnológicos, porque la tecnología además es algo que va avanzando mucho, muy rápidamente, y normalmente en este caso el delincuente siempre va por delante de las fuerzas de seguridad y por tanto resulta verdaderamente difícil. Y de hecho, bueno, el hecho de que solo se hayan esclarecido el 5% de los delitos que se cometen en Internet frente al 37% de los delitos que sí que se esclarecen, digamos, en la vida real, pues esto lleva a pensar que efectivamente el anonimato en la red, la dificultad de poder localizar a las personas que delinquen en Internet es mucho mayor que la dificultad para localizar a las personas que delinquen en la vida real por parte de la policía y de la Guardia Civil. Y frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues hay que estar adaptándose constantemente, y las estrategias de seguridad, como decía al principio, tienen que ser globales. Existe una directiva europea, es verdad que es una directiva que es muy específica porque se refiere solamente a ataques contra sistemas de información, una directiva del año 2013. Existen algunos instrumentos, digamos, legales, como solamente hay un convenio internacional, que es el convenio sobre cibercriminalidad de Budapest, que España ratificó en el año 2010, pero
pero no hay instrumentos legales. Es complicado hacerlo, por lo que decía al principio, porque de nada sirve legislar en España si el delito se está cometiendo desde Italia, por poner un ejemplo, o desde Brasil, países donde además hay pocos convenios de extradición, y en el tema concreto de los delitos sexuales contra menores es muy complicado, precisamente por eso, y bueno, supongo que el comandante nos hablará de ello, es muy complicado porque la mayor parte de los delitos se realizan desde países donde incluso localizando al pedófilo, pues es verdaderamente difícil poder actuar judicialmente contra él. Existen también herramientas institucionales en España. En concreto, nosotros tenemos desde el año 2013 un Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Hay también desde el año 2013, pero todo esto, como ven ustedes, es muy reciente, un Centro Europeo de Cibercrimen dentro de Europol, la Policía Europea, y justamente hace unos meses, en el mes de septiembre, el mes pasado, se formó un grupo de trabajo conjunto contra el cibercrimen entre Policía Nacional y Guardia Civil. Este proyecto se llama precisamente así, Grupo de Trabajo Conjunto contra el Cibercrimen, que sí que espera obtener resultados, pero realmente es muy complicado. Yo creo que la prevención es importante, luego si quieren hablamos de ello, cómo se puede hacer este tipo de promoción, de prevención. La utilización por parte de Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, de la propia red como instrumento, y en este sentido solamente poner el ejemplo de las cuentas de Twitter, y concretamente, bueno, pues la cuenta de Twitter de policía es la cuenta policial que tiene más seguidores de todo el mundo, por encima incluso del FBI, que ha permitido a través de Twitter redadas, que se llaman así, se han podido detener en el último año más de 500 personas gracias a la colaboración ciudadana en delitos de drogas y demás, y por tanto es un instrumento que no solamente no hay que criminalizar, sino que hay que utilizar también por parte de las policías y de las administraciones para combatir el crimen, que desgraciadamente existe, y el crimen se adapta a las situaciones y en este caso a la nueva tecnología. Gracias, delegada. Dulce Cero es abogada en el mundo real y en el virtual también, especializada precisamente en eso. Hola, buenos días a todos y gracias por darme esta oportunidad de estar aquí, y más la que fue mi universidad. Y bueno, voy a empezar una anécdota que un día con mis compañeros de la universidad pues empezamos a hacer una lista de derechos que habíamos perdido desde que habíamos nacido, que yo realmente soy joven, y poco a poco nos dimos cuenta que habíamos perdido muchos derechos desde que habíamos nacido hasta la actualidad. Y esto se debe, pues... Jolín, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hablo en público. Bueno, pues el tema... Sí, bueno, que hemos ido perdiendo derechos. Esto se debe que se ha ido legislando a través de un modelo de acción, reacción y solución. Realmente, si vemos la proporción de la gente que ha estado... todos los que estamos aquí utilizamos redes sociales, utilizamos Internet, que es mucha gente la que utiliza Internet, y si vemos la proporción que existe de la gente que utiliza Internet y que hace actos delictivos, es muy pequeña. Entonces, realmente, a la hora que se legisla, dicen, bueno, no queremos que se vuelva a realizar esta acción, y la reacción es quitarnos derechos a los ciudadanos. Un claro ejemplo de esto es el nuevo modelo la nueva legislación que va a salir de seguridad ciudadana. En el artículo 29 encontramos que serán responsables, junto con quien realice estos hechos, los convocantes de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, quien presidan y dirijan o quienes puedan razonablemente que son directores o inspiradores de aquellas. Estamos en un supuesto grave de desproporcionalidad que atenta al principio de legalidad. Basándose en esta ración, se podría llegar a equiparar la autoría de una infracción por el envío de una convocatoria de una manifestación en una red social. Esto claramente atenta, primero, al derecho de información y realmente, ¿quién no en una red social ha cogido y tenemos Internet en el teléfono? Entonces nos llega una invitación, hay una manifestación en no sé dónde, y la compartes.
Y lo haces de forma involuntaria, porque te llega, pues mira, es interesante. Y que ya me van a coger y he cometido un delito, porque esa manifestación luego pues ha salido mal. Yo no soy culpable de hacer eso, entonces lo veo desproporcionado. Espérate, que me he perdido otra vez. A ver, esta ley nace un poco, la excusa de crear esta ley es un poco de forma paralela con el proyecto de del Código Penal, que se quitan las faltas. Bueno, este Código Penal aún no está en vigor, pero con sintonía a este proyecto del Código Penal, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, en el que desaparecen las faltas. Y entonces, en este modelo de ley, jolín, estoy súper nerviosa, lo siento. Y sobre todo que tienes a la delegada al lado que te puede multar, ¿no? No, sí, Te quito de ahí a la delegada del gobierno, por si acaso, ¿no? Pues que estoy hiper nerviosa, lo siento, de verdad, perdonadme. De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo, en coherencia con la consideración del derecho penal como última ratio del derecho sancionador, reservado a las infracciones de mayor gravedad. Se desarrolla una ley basando en otra que no está en vigor, la excusa de poner en manos de la Administración materias que aún no le conciernen. Es osado poner en manos de la Administración materia que no le corresponde si realmente existe una separación de poderes. ¿Por qué dejar en manos de la Administración el poder juzgar derechos que son constitucionales, como el derecho a realizar una manifestación? Está claro que el dejar en manos de la Administración restringe derechos del ciudadano y vulnera el derecho de tutela judicial efectiva. Hay que tener en cuenta que se trata de una huida del control judicial, donde impera la presunción de inocencia y el resultado mayoritario a favor del denunciado en los últimos meses. La nueva ley hace un modelo de control administrativo que impera la presunción de veracidad de la autoridad sancionadora y obliga al denunciado al abono de tasas. Esto quiere decir que no todo el mundo puede recurrir a una sanción administrativa, pero además todos sabemos la barbaridad de la nueva ley de tasas, que no todo el mundo tiene acceso a la tutela judicial efectiva. Luego... Ay, perdón, lo siento. Y bueno, ya está todo. Lo siento por mis nervios, perdonadme. No te preocupes. Ha planteado Dulce en la intervención uno de los temas que quería tratar precisamente, que es la Internet como herramienta de propagación de activismo, ¿no? Lo voy a llamar de activismo, Simona. De activismo para lo bueno, pero también para lo malo, entiendo, ¿no? Todos hablamos, recuerdo hace año y pico, 2 años, de esa primavera árabe en la que las redes, Internet, fue fundamental a la hora de difundir y a la hora de extender y a la hora de hacer una revolución. Fue la primera revolución que tuvimos a través de la red. Pero también la red se utiliza para el mal. Y voy a poner un ejemplo. Los incidentes que hubo en Madrid, en las marchas, los incidentes que hubo tras las marchas de la dignidad, para ser riguroso, una gran parte de esa movilización fue posible gracias precisamente a las redes sociales, a las nuevas tecnologías. No estoy hablando de las redes sociales, sino de las nuevas tecnologías, ¿no? WhatsApp, los servicios de mensajería instantánea han servido para que muy rápidamente mucha gente se pueda poner de acuerdo en muy poco tiempo, para entendernos, ¿no? Y sí que me consta por las investigaciones y por las diligencias policiales que se han hecho, que hizo la Brigada de Información de Madrid, que las nuevas tecnologías tuvieron un papel fundamental y ahí lo que se hizo fue el mal, para entendernos. El bien, ahí se habla como la administración, pero sin duda si una manifestación acaba como acabó la del 22 de abril, pues es evidente que es para el mal. ¿Esto es criminalizar las nuevas tecnologías o no? Claro, por eso te pregunto. Sí. Es que todo el rato me preocupa porque estamos... ¿Se oye? Hola, hola, sí. Estamos yendo un poco de confusión. Por ejemplo, acabas de decir, todo esto ha servido para poner de acuerdo mucha gente en muy poco tiempo, y esto sí extrapolamos... Para el bien y para el mal. Claro, pero bueno, lo que hace Internet es permitir poner de acuerdo mucha gente en muy poco tiempo. Esto es fantástico, para coger coche, para hacer un viaje, para hacer, ¿no? Y luego el mal existe por todas partes, el diablo está por todas partes. Y las cosas que me están preocupando un poco y que
son estas, las confusiones, porque estamos todos de acuerdo que el mal no se tiene que hacer y que esta gente tiene que luchar contra el mal. O sea, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Ahora, hay unas confusiones entre la herramienta y qué es el mal. Por ejemplo, todo el rato estamos diciendo, la delegada de gobierno dice, nosotros no queremos criminalizar. Ahora, ha hecho un cuadro dantesco de pedófilos, asesinos, que más había, tráficos de armas. El último tráfico de armas que yo he visto en prensa ha sido a través de los correos de Blesa y que lo hacía un miembro del gobierno. Pero bueno, quiero decir, luego, lavado de dinero, lo mismo. Pornografía, bueno, una cosa dantesca, como si estas cosas antes, como si ahora hubiese el doble de pedófilo, el doble de tráfico de armas, mientras que hay lo mismo. De hecho, es más fácil, este tipo de delito, me dirás si me equivoco, son más fáciles de encontrar porque ahora, antes era manual el traspasarse pornografía infantil y ahora es por internet y entonces se puede interceptar a veces más fácilmente. Ahora sí, luego hay una otra categoría de delitos que sí son propios, pero que no son estos del cuadro dantesco. No he oído dantesco, phishing, etc. Luego he oído otras cosas. Esto es internacional. Por ejemplo, un crimen internacional que existe desde hace mucho tiempo son los paraísos fiscales, el trapicheo entre bancos, y no estaba tan con todavía ahora no veo esta ansiedad por decir está lleno de monstruos, los bancos están llenos de monstruos globalizados. No se dice, pero de repente Internet sí. Entonces, si ponemos un poco de orden a todo esto, yo diría que hay pecados terribles que se siguen cometiendo, que se cometen por todas partes, en los bosques, que también es otro sitio difícil de encontrar a la gente, pero no decimos de arrasar por los bosques. Entonces, hay delitos que se cometen en muchos lugares, en la luna, en los bosques, en internet, en los supermercados, en el dentista, y estos son los delitos de siempre, asesinatos, violaciones, etc. Luego hay unos legisladores que utilizan esta excusa para, por ejemplo, decir, no criminalizamos internet, pero en el nuevo Código Penal, como estaba explicando Dulce, hay mucho para impedir la convocatoria de manifestación y decir, uy, mira, aquella vez se usó para el mal, entonces vale, prohibamos aquello, prohibamos, se cambia disturbio público por difundir mensaje que pueden llevar a disturbio público. Esto en China dicen lo mismo, solo que está escrito en chino no nos damos cuenta, pero es exactamente lo mismo que se está proponiendo en China. Entonces, se está utilizando, se está primero creando un imaginario dantesco donde se traslada lo que es cierto, que hay crímenes como el phishing, el robo de datos en internet, las redes de bots que son propias pero que son minoritarias, y es cierto que todavía la policía no está preparada porque son nuevos delitos, pero ciertamente no son los mayoritarios y no son tampoco los que más afectan nuestra vida cotidiana, mientras que otros delitos globalizados no se atacan para nada. Cuando un código penal que tenga unos cuantos capítulos guapos sobre los delitos bancarios, los fraudes bancarios, paraísos fiscales y los abusos de poder, y luego, me falta uno, y luego una intención de criminalizar en general, utilizar estas excusas para criminalizar y recortar derechos como son el derecho a la libertad de expresión, porque la libertad de apoyar una manifestación, de convocar una manifestación, aunque esta luego acabe mal, que no lo sabemos en el momento en que la convocamos, es parte de la libertad de expresión. Hay otros países, hay dos tipos de legislación. O sea, yo creo que aquí el fallo es principalmente del legislador. El legislador está defendiendo un status quo de abuso de poder y Internet viene a romperle los huevos en la cesta, como se decía en mi país, y entonces se utiliza Internet para impedir que haya 15Ms, el 15M está acabando con ese sistema. El 15M es nativo digital y el 15M ha permitido y está permitiendo a través del uso de Internet de forma absolutamente pacífica que mostremos delitos que antes no se podían ver. La corrupción y el abuso de poder, gracias a Internet, están saliendo a la luz. Y entonces hay gobiernos que defienden esto. Hay legislaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Dinamarca, en Irlanda, en Sudáfrica y en Ghana que defienden el anonimato de Internet, porque dicen que las personas que de forma anónima, para no sufrir represalias, aportan informaciones que son útiles para toda la población para librarse de gobiernos injustos, deben ser protegidos. Luego hay el modelo inverso, que me parece que es más de referencia en el gobierno español, que por ejemplo es de China y Turquía, y también Corea del Norte. Entonces,
qué modelo de legislativo queremos frente a una nueva tecnología que sin duda hay que tener en cuenta, tanto en el bien como en el mal. Esta es mi pregunta para la delegada. Ahora paso a la hablando del escenario dantesco, que ahora le dará la delegada para que hable del escenario dantesco, ¿no? Pero yo sí que quería poner sobre la mesa, también antes de la intervención de la delegada del Gobierno, una reflexión que me hacía un compañero del cuerpo hermano de la policía, del comandante, ¿no? Alguien de la unidad de investigación tecnológica. Has hablado de los delitos de los que hemos hablado, que no es propio de la red, sino que existía antes, la pornografía infantil o los pedófilos, los pederastas. Bueno, un policía me decía hace un tiempo que antes el pedófilo era un señor solitario, que lo que hacía era estar a la puerta de los colegios o en los parques y, bueno, estaba hecho ahí y era un ser solitario con una especie de... Era un apestado social porque no podía, evidentemente, compartir esta ficción con nadie, ¿no? La red, y ese es uno de los temas que quería tratar y que quería poner de manifiesto aquí, la red ha servido para que ese tipo de personas, ese tipo de delincuentes, al fin y al cabo, se reafirmen en su condición porque cuando se asoman a la red ven que hay más gente como ellos, crean foros, crean comunidades y de alguna manera pues se sienten miembros de un colectivo que antes de todo era imposible sentirse, ¿no? Esto que es aplicable a ese tipo de delincuencia, yo no sé si también se puede aplicar a otro tipo de delincuencia y yo no sé, delegada del Gobierno, si tendrás algo que decir sobre el escenario de que planteaba Simona, si es así o no es así, y si me parece también para temas de la China o la turca, ya norteamericana o la canadiense. Muchas gracias. Bueno, verdaderamente se han planteado muchas cosas. Yo he tratado de explicar al inicio de la intervención que una cosa es el ciberactivismo y otra cosa muy diferente es la comisión de delitos en Internet. El calificativo dantesco, evidentemente yo no lo he puesto, pero yo no creo que sea dantesco. Creo que es más, en las sociedades modernas se cometen muchos delitos, en todas, pero también se combaten y de hecho, bueno, nosotros, pongo el caso de Madrid concretamente, pero en España en general tenemos un nivel de delincuencia, no me refiero a delincuencia en la red, me refiero a delincuencia normal, que la verdad es que está muy por debajo de otras zonas similares europeas, por compararnos lógicamente con países de nuestro entorno, pues nos podemos comparar con China o con Turquía, pero yo prefiero compararme con Francia, con Alemania, con Italia, con Estados Unidos, con el Reino Unido y demás, porque pertenecemos, digamos, a lo que es el mundo desarrollado. Yo prefiero compararme con estos países y, por ponerles un ejemplo, en cuanto se habla de delincuencia a nivel global, Madrid es la segunda capital más segura de toda Europa, por detrás de Viena y muy por encima de Roma, París, Londres. Es decir, por eso existe seguridad, pero existe seguridad por varios motivos. Por la colaboración ciudadana en la persecución del delito y, sobre todo, por el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Básicamente por eso, porque el delito se persigue y cada vez hay mecanismos. Entonces, no sé si es exactamente el mismo número de delitos, como se ha dicho, que antes se hacían de una forma y ahora se hacen de otra. Hay algunos delitos que efectivamente antes se utilizaban unos instrumentos para cometerlos y ahora se utilizan de otros. Yo no hablaría tampoco ni mucho menos de un imaginario dantesco. No creo que... Es verdad que Internet dificulta la persecución del delito y es verdad que hay que adaptarse para poder combatir el delito en Internet, pero a mí, como opiniones todos tenemos y las opiniones, mejor o peor, siempre son subjetivas, me gusta dar datos, porque los datos son objetivos, o sea, los datos no son opinables, son los que son. Entonces, respecto a los delitos que se cometen en Internet, les voy a dar algunas cifras. Cifras tenemos de 2011, 2012 y 2013, porque se hacen siempre en año cerrado, en España. En 2012 se cometieron 37.457 delitos en Internet. En 2012, 42.855 y en 2013, 42.437. Es decir, entre 2012 y 2013 la cifra es más o menos similar. ¿Cuáles son los tipos criminales de este imaginario dantesco? Y insisto, el calificativo no es mío, pues en primer lugar los fraudes informáticos son, digamos, el delito más común que se comete en Internet, el 60%, o en concreto 74.970, seguidos a cierta distancia por amenazas o coacciones, que hubo 28.110, es decir, el 22%, y luego otra serie de delitos en menor medida, como delitos contra el honor, 5.795, falsificación informática, 5.093,
acceso e interceptación ilícita 4.998, delitos sexuales 2.238, que igual a lo mejor los delitos sexuales no son los que más afectan, como aquí se ha dicho, a nuestra vida cotidiana, pero yo les puedo asegurar que a los padres de una niña que haya sufrido un acoso sexual o un abuso sexual o haya sufrido, en primer lugar, la acción de un pedófilo y a continuación, que desgraciadamente muchas veces se produce, de la pedofilia se pasa a la pederastia, pues evidentemente, por suerte, no es el delito que más afecta a nuestra vida cotidiana, porque todavía sigue siendo muy minoritario. A mí personalmente me parece que es de extremada gravedad, quizá de los delitos más graves. Por suerte, insisto, son minoritarios, igual que la existencia de un pederasta, y en Madrid hemos tenido la desgracia de tener uno suelto hace bien poco. Es algo que es raro, pero cuando ocurre es realmente terrible, de una gravedad extraordinaria. Pues aquí ocurre lo mismo. Luego hay también interferencia en datos y sistema 888, delitos contra la propiedad intelectual e industrial 538 y delitos contra la salud pública 123. Por hacer un resumen, entonces, yo en mi intervención hablaba de delitos, no considero ni mucho menos, algunas cosas que se han dicho aquí no son delitos porque no se puede mezclar lo que es un delito con lo que es una falta o una sanción o un comportamiento que tiene que ver con una sanción administrativa. Y por dar un apunte muy breve, porque sin duda yo estoy segura que vamos a hablar de esto, porque veo que al menos dos de las intervinientes en la mesa, más allá de hablar de seguridad y de delitos en la red, lo que quieren es hablar de manifestaciones y de movilizaciones y de la Ley de Seguridad Ciudadana. Un resumen muy breve. A ver. Cuando se habla de seguridad ciudadana y de un cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, que como saben ustedes está en estos momentos planteándose y acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, se plantea por lo siguiente. La ley que tenemos actual es una ley del año 92, es una ley, por tanto, digamos que hay que actualizar, pero sobre todo se decide modificar en este momento la Ley de Seguridad Ciudadana porque se está modificando el Código Penal. ¿Con qué objeto se está modificando el Código Penal? Pues con el objeto de adaptar una legislación que es obsoleta a las nuevas realidades del delito, porque hay delitos que no se contemplaban hace 20 años, pero que sin embargo ahora sí que se cometen y eso no está contemplado en el Código Penal. Y sobre todo, el Código Penal se modifica por dos razones, sobre todo por dos razones. La primera es que desaparecen las faltas. Saben ustedes que ahora mismo hay delitos y hay faltas que tienen mayor o menor sanción. Bien, en el nuevo Código Penal desaparecen las faltas, ya no va a haber faltas, solamente va a haber delitos, nada más. Entonces, todo lo que hasta ahora venían siendo faltas, para que no queden en una especie de limbo jurídico de, bueno, pues dejan de ser faltas y en qué se convierten, necesitan tener algún tipo de reproche penal, de alguna manera, todas esas faltas pasan a ser, en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, comportamientos que no tienen un reproche desde el punto de vista penal, pero sí que tienen un reproche desde el punto de vista administrativo, es decir, son comportamientos que si se producen, es decir, no van a ser juzgados por un tribunal, pero sí van a ser objeto de una sanción administrativa si se producen. Ese es el objetivo principal por el cual se modifica el Código Penal. Y luego la segunda razón es que hay una necesidad verdaderamente importante, y yo esto lo vivo a diario como delegada del Gobierno, porque en estos momentos la legislación que tenemos no contempla de una manera clara lo que es la multirreincidencia en el delito, y esto es verdaderamente un problema porque tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional están permanentemente realizando detenciones de grupos de delincuentes que según se les detiene se les pone a disposición judicial y por una puerta entran y por la otra salen, porque lo estarán viendo todos los días en la prensa. En la última detención que hubo de aluniceros es que era un grupo delincuencial que tenía más de 70 detenciones y da lo mismo porque eso en la legislación actual no se tiene en cuenta, da igual que se hayan cometido 70 delitos que 700. Y entonces esto es una necesidad y una situación que se está dando que el nuevo Código Penal lo va a cambiar. Pero, insisto, la realización, como aquí se ha dicho, a mí me ha sorprendido mucho, la verdad, oír algunas de las cosas que se han dicho de que el convocar una manifestación a través de redes sociales va a ser un delito, bajo ningún caso, ni es ni va a ser, porque no puede serlo, porque el derecho de manifestación es un derecho que está protegido en la Constitución española, en el artículo 21. Y además es un derecho que, aprovecho para aclarar, no está sometido a autorización previa. Lo que sí que dice la Constitución es que el único requisito que tienen que tener
la convocatoria de una manifestación o de una concentración, bueno, por supuesto que debe de ser pacífica, eso por descontado, porque en el momento en que una manifestación, según dice la ley, deja de ser pacífica, se convierte en ilegal. Pero el único requisito que la Constitución marca para convocar manifestaciones es que debe de ser comunicada a la autoridad gubernativa. ¿De qué forma se comunica? Evidentemente eso la Constitución no lo dice, pero sí lo dice la ley orgánica que regula el derecho de reunión, que establece de qué manera, en qué plazos y de qué forma se tiene que comunicar. Entonces, y ya concluyo. El proyecto, vamos, la Ley de Seguridad Ciudadana nueva dice es que lo mismo que ahora mismo ocurre, es decir, cuando se convoca una manifestación sin cumplir los requisitos legales, que es exclusivamente, insisto, el comunicarlo a la autoridad gubernativa, eso tiene una consecuencia, es decir, una sanción administrativa. Bien, pues lo que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana dice es que si se convocan manifestaciones a través de Internet sin la comunicación previa constitucionalmente exigida, va a tener exactamente las mismas consecuencias, es decir, una sanción, un proceso sancionador administrativo que ya está ocurriendo en la actualidad. Es decir, es exactamente la misma situación que estamos viviendo ahora, pero adaptado, digamos, a la realidad de las nuevas tecnologías. En todo caso, vamos, yo estoy encantada en que este debate se convierta en un debate sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal, porque verdaderamente es un tema que creo que también preocupa muchísimo a la ciudadanía. Pero sería ponerlo muy fácil, o sea que no vamos a ir por ahí. No vamos a ir por ahí. ¿Me alejo un poco? Sí, vale, de acuerdo. Quería plantearle al comandante de la Cruz, todos los países, y España también, ha legislado o en función siempre un poquito por detrás de la delincuencia. Las nuevas realidades delincuenciales hacen que el legislador empiece a adaptar la ley para él. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo para que nos lo aclare el comandante. La figura del agente encubierto es una figura que ya está contemplada en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, posible para desmantelar organizaciones criminales. Pero la figura del agente encubierto, que yo sepa, corríjame si me equivoco, no existe todavía en Internet. Es decir, en Internet nadie puede hacerse pasar por un aficionado a la pornografía infantil, por una persona dedicada al robo de contraseñas, entrar en estos foros bajo una identidad, un agente de la ley, bajo una identidad oculta. ¿Cierto o no? Es decir, tenemos herramientas suficientes para combatir, y ahora, Simona, solo hablo de delitos, de los delitos. Vale, pero contente. Tenemos herramientas suficientes para contener el delito, nos hemos adaptado suficientemente. Yo, si no te importa, lo dejo, me lo apuntamos en stand-by, porque ha dicho Simona, el hito de lo que ha comentado Simona, y hay cosas que no estoy para nada de acuerdo. Para eso está. Y me ha tocado, por ejemplo, me ha dicho que las policías no estamos preparadas para la persecución del delito. Lo has grabado, y lo has grabado. Una cosa son las capacidades técnicas que tenemos y otra cosa son las limitaciones, que luego viene al hilo de la pregunta que ha planteado, las limitaciones legales, sobre todo procesales, a la hora de trabajar y poder actuar. Y ya un poco más, en un nivel un poco más amplio, porque al final yo creo que la clave es el binomio que planteaba al principio de libertad y seguridad. De hecho, traía aquí apuntada la famosa frase de Benjamin Franklin, que dijo en el siglo XVIII que aquellos que sacrifican libertad por seguridad, al final no merecen ni una ni la otra. Esto estaría muy bien para arrancar aquí unos aplausos del público, pero yo creo que esto no es verdad, y mucho menos en el siglo XXI. Yo creo que eso ya es un trasfondo de una sociedad que es egoísta y que nos falta muchísima empatía. Por tu discurso entiendo que tú jamás has sido víctima de ningún tipo de delito, ni conoces a nadie que haya sido víctima, pero yo sí que los tengo que ver, que van pasando por mi despacho día tras día. Y yo creo que sería muy bueno que pudiéramos tenerlo todo tipo de libertades, de privacidad, de anonimato, pero claro, a la hora que tengamos un problema no podemos acudir, como siempre, a papá Estado y que te solucionemos el mismo. Yo voy a poner un ejemplo muy reciente. Conocéis el tema de criptodivisas. Bitcoin es una forma de transferir dinero y capitales que ha surgido a través de Internet, y está muy bien, es muy práctico, pero es anónimo, es completamente anónimo, por lo cual tú, si utilizas ese sistema, estás buscando ese anonimato, esa privacidad de tus transacciones económicas, y que no haya ninguna autoridad bancaria, económica detrás de ella. La forma técnica de operar es que tú te instalas una aplicación en tu ordenador, un monedero, un wallet, y eso genera un archivo igual que un archivo de Word, un Excel, que tienes ese archivo, y ese archivo es el que contiene
el dinero, para que lo entendáis, que tú tienes. Si alguien se apodera de ese archivo, se está apoderando de tu dinero. Entonces llegaba alguien que tenía un archivo y ahora los ciberdelincuentes desarrollan troyanos para robar ese archivo y quedarse con tu dinero. Y entonces venía a nosotros a denunciar. Es que me han robado, ¿quién está detrás? Yo decía, bueno, si tú voluntariamente estás usando un sistema que es totalmente anónimo y buscas eso, luego no me pidas a mí que si alguien te lo roba, yo te dé un resultado. ¿Quién es el ladrón? Pues por anónimo igual que tú. Es un poco a lo que voy, lo queremos todo tipo de privacidad, todo tipo de anonimato, pero queremos una respuesta de algún tipo de problema. Y por poner otro ejemplo, que también es un poco ridículo o absurdo, imaginaos que decidiéramos quitar las matrículas a los vehículos, ¿no? Estaría muy bien, ganaríamos más privacidad, más intimidad, pero si luego alguien te atropella cuando estás pasando un paso de peatones, no vengas a mí y me pidas que te identifique o que sepas quién te ha atropellado. Eso por cerrar un poco la parte de derechos, libertades. Yo creo que no es un juego de suma cero el de seguridad y libertad, pero evidentemente algo hay que ceder si luego queremos dar respuesta a los problemas. Y ya os digo, que a las víctimas los tengo que atender yo, y yo soy el que veo las familias que vienen llorando, problemas sobre todo con los colectivos más desprotegidos, menores, etcétera. Y luego al hilo de la pregunta de legislación, pues evidentemente el legislador siempre ha ido y siempre irá por detrás de la realidad. Los legisladores, incluso la administración, pues bueno, llevamos una inercia muy grande y evidentemente hay que adaptar a las realidades sociales. Y aquí es verdaderamente donde tenemos el problema a la hora de investigar. No en cuanto a capacidades técnicas y tecnológicas, pues como te decía, ahora mismo estamos preparados para utilizar todas técnicas de hacking, de exploiting, desarrollo de malware, de troyanos, pero si el legislador no nos permite utilizarlo para la investigación o para la persecución del delito, pues nuestras capacidades evidentemente son muy limitadas. ¿En qué punto estamos? Estamos en Europa, nos nutrimos de directivas europeas que luego se realiza una transposición al ordenamiento nacional, pero quedan muchas cosas por hacer y ahí es donde incido en la parte procesal. El Código Penal, que no sepáis mucho de derecho, pues bueno, el Código Penal es una especie de catálogo que nos dice qué es delito y que hay que perseguirlo, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el que nos dice cómo, es decir, qué herramientas procesales podemos utilizar para la investigación. La Ley de Enjuiciamiento Criminal actual es del año 82, pero de 1882. Entonces, imaginaos en una ley donde todavía se hablaba de la figura del sereno como policía judicial, que yo en mi vida he visto un sereno, pero bueno, ahí queda, ¿no? Esto, lógicamente, hay que adaptarlo a las nuevas tecnologías. No podemos adaptar la intervención de las comunicaciones, que en esos años era sobre la carta postal, cuando ahora pues, podemos utilizar redes wifi, navegar a través de proxies, Tor, etcétera. Una serie de mecanismos tecnológicos que cambian totalmente lo que se concibe como el proceso de comunicación. Y al hilo, por ejemplo, de la figura del agente encubierto, pues es cierto que en España está regulado desde hace tiempo, pero claro, se permitía solo para delincuencia organizada, terrorismo y para una serie de delitos muy concretos, cuando muchas de las veces lo que perseguimos en este tipo de delitos son individuos que de forma individual, nunca mejor dicho, cometen estas acciones. Se está trabajando, hay grupos de trabajo con justicia, en España ya tenemos una fiscalía especializada en la persecución de este tipo de delitos desde hace año y medio, 2 años, y entre todos estamos trabajando para mejorar esa legislación. Y luego en un ámbito más estratégico, que preguntabas al principio, desde diciembre del año pasado España tiene una estrategia de ciberseguridad nacional bajo el paraguas de la estrategia de seguridad nacional más genérica, que lo que trata de buscar es la armonización y que todos los que estamos implicados en las materias ciber vayamos en la misma línea. Se están haciendo grupos de trabajo interministeriales, está el Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria, es decir, todos los que pueden aportar algo, tienen algo que decir. ¿Ese ánimo legislador dulce va a servir para que el legislador recorte más, según tu idea, o va a servir para regular, para que todos estemos más tranquilos? Bueno, gracias. A tener un poco lo que ha dicho Cristina antes, yo creo que como la legislación actual no puede criminalizar ciertas actuaciones, el Gobierno se crea una ley a medida, que en vez de ir por la vía judicial va a ir por la vía administrativa, lo que vulnera el derecho de tutela judicial efectiva, ya que el denunciado está obligado a abonar las tasas. Y como he dicho antes, pues no todo el mundo ahora tiene dinero o no le compensa el coger y abrir un procedimiento, pues paga la sanción y ya está. Y pues eso. Te iba a dar la palabra, Simona, claro que sí. Bueno, ahora a mí se me ha pasado un poco la gana de reír porque encuentro realmente muy grave que
se intente llevar este debate a tú cuántos delitos has visto. Yo puedo decirte los delitos que he visto. Yo me he ocupado mucho tiempo de mujeres maltratadas, de mujeres violadas, y un tercio de mi familia ha sido exterminada por un régimen dictatorial. Entonces, y creo que no tenemos, las cosas no es, uno no puede tener, no tiene que poder opinar si ha visto muchos desgracias o no. Yo creo que intentar todo el rato llevar este discurso es la viva imagen de lo que está intentando hacer este gobierno. Llevar este discurso a esta memética, o sea, a este imaginario otra vez dantesco, de cuidado, vosotros no sabéis, pero están pasando cosas, para decir cosas que son monstruosas, ¿vale? Entonces, y además que son un clásico. Yo tengo identificación. El día en que se me obliga a llevar la identificación aquí, o una cruz, o una estrella amarilla en la espalda para identificarme más fácilmente para el bien de todos, sabremos a qué recuerda esto. El día que nos meterán cámaras por todas partes, hasta en nuestras habitaciones, sabremos, será siempre en nombre de la seguridad. Nunca será en nombre de mantener un sistema que se está, por suerte, resquebrajando gracias a Internet, y en el que obviamente hay delito, como siempre ha habido, y que hay que luchar. Y entonces esto lleva a, primero se nos aterroriza, y luego se dicen cosas, perdonad, no sé si luego me denunciarán por delito al honor, pero cosas demenciales como que ahora que este nuevo Código Penal no hace nada raro, ni la ley de seguridad ciudadana no hace nada raro, hace una cosa que pone en la Constitución, que ahora, a partir de ahora, las convocatorias de manifestaciones tienen que ser comunicadas antes. Entonces, esto es anticonstitucional, y luego además añade, esto no dice cómo se tiene que hacer en la Constitución. Hombre, faltaría más, es inconstitucional. ¿Pensáis que cada vez que tenéis que ejercer vuestra libertad de expresión, antes yo deba ir, antes de venir aquí a decir esto que estoy diciendo, ir a la delegación de gobierno y decir, voy hoy a ejercer mi libertad de expresarme, ¿me puede usted autorizar? Uy, no sé yo, usted un poco rarita, ya veremos, venga mañana. O sea, los derechos son justamente aquello que uno puede ejercer sin comunicárselo a nadie. Y el derecho a manifestarse es uno de ellos. El hecho de que lo tengamos que comunicar antes es el primer paso hacia cosas de las que no deberíamos acordar. Y todo esto, antes de decir símil, no defino, se tiene antes que hacer este escenario dantesco que es necesario, porque si no aquí es la guerra civil. No, aquí es un movimiento pacífico que está derrotando un sistema injusto que ha expoliado lo que es de todos. Y este sistema está intentando protegerse con leyes anticonstitucionales y, en todo caso, injustas, dando la culpa a Internet, que es la herramienta que estamos utilizando por fin para cambiar las cosas, de forma, como todo el mundo puede ver, y somos ejemplo en el mundo, totalmente pacífica. Ahora, que el mal está por todas partes, el diablo está por todas partes, y que la policía tiene que erradicar el mal, los delitos, los de verdad, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Creo que está claro que el título del debate que han elegido los organizadores de Getafe Negro es perfecto, entre el ciberactivismo y los nuevos escenarios del crimen, porque es lo que estamos debatiendo, ¿no? Internet como escenario de lo que está planteando Simona, que desde luego yo creo que nadie aquí ha dicho que Internet sea una herramienta esencialmente maligna, sino que en mi planteamiento inicial yo decía que afortunadamente es una red que ha servido para amplificar, para multiplicar y para extender un montón de revoluciones. Las revoluciones no siempre son buenas, pero evidentemente también hay revoluciones buenas, ¿no? Me ha pedido la palabra Cristina Cifuentes. Te pido brevedad para plantear nuevas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que ha planteado Dulce, tiene razón en cierto modo. Bueno, también ahora mismo cuando uno comete una falta y eso deviene en un proceso judicial, tiene unos costes que son más elevados los procesos judiciales que los procedimientos administrativos. En todo caso, es verdad que para el ciudadano que es objeto de una sanción administrativa, el tener que irse a un contencioso administrativo supone un pago de unas tasas. También es verdad que el nuevo ministro de Justicia ha anunciado que va a revisar esa ley de tasas que había aprobado el anterior ministerio. Yo también creo, lo digo personalmente, que eso hay que revisarlo porque, bueno, el acceso a la justicia penal está garantizado porque está exento de ese tipo de tasas, pero es verdad que hay ciudadanos que no pueden abordar un procedimiento administrativo por una cuestión económica, y yo sí estoy de acuerdo en que eso habría que revisarlo. Y se va a revisar. De hecho,
Respecto al otro, a ver, Simona, con todo el cariño, de verdad, yo creo que el escenario dantesco, yo desde luego no lo he planteado, yo creo que eres tú quien lo está planteando. Pero bueno, a mí me parece bien, porque es tu opinión y yo, por tanto, la respeto profundísimamente, aunque no la... Perdona, delegada, por poner un poco de... intentar poneros, en llegaros a un punto común, para que conteste además a lo que ha planteado Simona. Para lo que ha planteado Simona. ¿Va a ser delito convocar una manifestación a través de la red, a través de WhatsApp? Porque creo que es lo que ha planteado. En absoluto. Ahora voy a contestar a eso. En absoluto, y además, como lo está grabando, quiero que quede esto de manera absolutamente rotunda. Es que, a ver, a mí me da la impresión escuchando que es que hablas de estrellas amarillas, de cámaras en las habitaciones. Es que estamos en España, es que afortunadamente tenemos una Constitución y hay una situación muy complicada y hay muchas cosas que no nos gustan, pero esto es una democracia consolidada, afortunadamente. Entonces, bueno, sí que es que quería decir una cosa, porque esto es una polémica eterna que yo a veces tengo incluso con juristas en las discusiones en Internet, porque yo creo en Internet, en las redes sociales y en todo eso, y debato de manera habitual. Y a ver, es que se está aquí diciendo que el tener que comunicar una manifestación que es que va en contra de los derechos, que es anticonstitucional, es que es justo lo contrario. Yo les recomiendo que se lean el artículo 21 de la Constitución, que lo dice expresamente, que las manifestaciones deben de ser comunicadas a la autoridad gubernativa. Es decir, mi obligación como delegada del Gobierno no es hacer una interpretación de las leyes. A mí hay leyes incluso que me gustan más que otras y hay otras que no me gustan, pero no me gustan todas. Pero es que yo tengo la obligación de hacer que se apliquen. Y la Constitución lo que dice, insisto, es que las manifestaciones tienen que ser comunicadas, igual que dice también que no están sometidas a autorización previa. Es decir, aquí existe una confusión, porque a mí todavía hay muchas personas periodistas, muchos especializados que todavía me dicen, pero esta manifestación está autorizada o no. Y yo les digo, es que yo no autorizo las manifestaciones, yo no las autorizo. Es decir, el papel que hace la delegación cuando una manifestación se comunica no es esta manifestación se autoriza, porque yo no la puedo autorizar. Lo que hace la delegación es tomar conocimiento de la misma exclusivamente y ordenarla en el sentido de establecer horarios, trayectos y demás, y siempre además de acuerdo con la organización, porque es la organización quien decide dónde quiere hacerlo y dónde no quiere hacerlo, que bastantes problemas me cuesta eso. Bien, a lo que voy entonces. Es decir, aquí el problema es que yo creo, de verdad, que tenemos que intentar compatibilizar los derechos. No se puede plantear que en este país y que en Madrid hay una limitación y que se está impidiendo que la gente se manifieste cuando desde que yo soy delegada del Gobierno ha habido más de 10.000 manifestaciones. O sea, nunca jamás, ojo, que yo no lo digo como un logro, ni mucho menos porque probablemente si hay tantas manifestaciones es porque hay un descontento social y porque la gente quiere salir a la calle a protestar. Es decir, que no lo digo como un logro, pero miren, soplar o sorber. O sea, lo que no se puede decir por un lado es que hay una situación terrible y que la gente sale a la calle, y por otro lado decir que no se permite a la gente salir a la calle, porque esto no es cierto, porque ha habido más de 10.000 manifestaciones en 2 años y medio. Entonces, esta es la realidad. Es decir, manifestaciones que se prohíban, porque lo que a mí sí que me permite la ley puede parecer una contradicción, porque el siguiente argumento es, no se autoriza, pero entonces ¿por qué se prohíben? Bueno, porque lo que la ley dice literalmente es que no se autorizan, pero se pueden prohibir cuando existen literalmente razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas. Y siempre además está esto a consideración de los tribunales. Es decir, yo la verdad es que también he de decir que desde que soy delegada del Gobierno hemos prohibido muy pocas manifestaciones. O sea, de estas 10.000 manifestaciones que se han celebrado, pues quizá me equivoque, pero en 2 años y medio se han debido de prohibir, desde luego 7 u 8 como mucho. Y también he de decir que la mayor parte de las veces, bueno, últimamente ya no, porque de las cosas se aprende, pero normalmente cuando se prohíbe una manifestación y los organizadores pues recurren al contencioso, ha habido muchas ocasiones en las cuales el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado en contra de la delegación y esa manifestación finalmente se ha celebrado. En otras ocasiones no. Yo recuerdo, por ejemplo, una que a mí, la verdad, bueno, creo que volvería a actuar de la misma manera, porque yo creo que esa manifestación había que prohibirla. Era, todavía lo recuerdo, el día del partido de la final entre el Barça y el Athletic de Bilbao. Y
había unos informes policiales que nos alertaban de que se podían producir disturbios entre los hinchas y demás, y había un informe policial que a mí me preocupaba mucho, que nos advertía de que había unos grupos de ultraderecha que estaban planteando, bueno, pues montar la parda, y había una manifestación convocada, pues no sé exactamente por qué grupos era, de ultraderecha, que es que coincidía en las zonas donde se iban a transitar las hinchadas. Entonces esa manifestación no se prohibió, pero se dijo, vale, pero lo hace otro día en base a que existen razones fundadas de alteración del orden público y tal. Bueno, pues lo recurrieron a los tribunales y lo perdí y se celebró la manifestación. Y es verdad que al final no pasó nada, pero porque hubo un despliegue policial brutal, pero era una situación de riesgo que objetivamente yo creo que se podía haber prohibido. En otras ocasiones me han dado la razón, como por ejemplo cuando se prohibió otra manifestación, también de unos grupos de ultraderecha que se pretendía llevar a cabo en pleno barrio de Lavapiés en contra de la inmigración. Claro, evidentemente ahí, afortunadamente, cuando recurrieron a los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió las razones de la delegación que organizar una manifestación en contra de la inmigración en un barrio que es evidentemente de inmigrantes, pues que estaba provocando un problema de seguridad pública. Pero lo que quiero decir es que la prohibición de una manifestación es la excepción y es algo que se produce en muy poquísimos supuestos. Aquí todo el mundo que se quiere manifestar lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer una persona que se quiera manifestar, un grupo, es comunicarlo a la autoridad gobernativa, como dice la Constitución española que se tiene que hacer. Nada, lo hemos hecho siempre así. Nada, no ha cambiado absolutamente nada, porque la Constitución en ese sentido... Vale, pero ¿qué cambia en la Ley de Seguridad Ciudadana? Pues en la Ley de Seguridad Ciudadana lo que cambia es que normalmente, pues la mayor parte de las manifestaciones, también he de decir que se comunica, también he de decirlo, se comunican la mayoría, igual que he de decir, para que quede claro, que afortunadamente la inmensísima mayoría, por no decir casi en totalidad, la totalidad desgraciadamente no, pero más del 99% de las manifestaciones son pacíficas. O sea, de esas 10.000, alteración del orden público, intervención policial, pues mire, en concreto de esas 10.000, han sido en 10 ocasiones en las cuales ha tenido que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con material antidisturbios. Es decir, que es un porcentaje muy pequeño, por suerte. Entonces, ¿qué es lo que varía la Ley de Seguridad Ciudadana? Pues lo que varía es que precisamente, como la Constitución española exige ese requisito de comunicación previa, no basta el que esa comunicación se realice a través de redes sociales. A mí me pasa con la gente del 15M. Me escriben a la cuenta del Twitter y me dicen, va a haber tal manifestación, dese por comunicado. Pero es que hay una ley, que es una ley orgánica, que regula el derecho de reunión, que te dice de qué forma se tiene que hacer esa comunicación. Te da un plazo, que son 10 días. Bueno, también se puede hacer por motivos de urgencia entre 24 y 48 horas, justificando la urgencia. Es decir, que pero se tiene que hacer por escrito, que probablemente eso haya que adaptarlo, porque yo a veces lo pienso y digo, no, más que complicar, lo que se hace es reconocer que Internet existe como medio de movilización social y decirle a la gente que está en Internet que tiene que cumplir el mismo requisito, que es comunicación a la autoridad gubernativa. Ojo, yo sí creo, y lo he planteado a veces, que quizá también habría que adaptar la forma de comunicación, porque no tiene mucho sentido, la verdad, que en la sociedad de la información del 2.0 haya que mandar un fax a la delegación. Bueno, o con 24 horas si es por motivos de urgencia, o sea, se puede, pero es verdaderamente que yo a veces lo pienso y digo, pues a lo mejor por correo electrónico o de otra forma. Bueno, a mí lo que me explica la abogacía del Estado, que yo lo pregunté en su momento, y esto por qué se hace de esta forma, es que la forma del fax era una forma fácilmente, porque a veces hay problema e incluso a veces, como hay un registro único, eso complica el que te llegue finalmente la comunicación. Pero bueno, yo sí creo verdaderamente que hay que agilizar y dar más facilidades en esa comunicación. De todos modos, insisto, es una comunicación muy sencilla, como prueban las más de 10.000 veces en las cuales se ha producido la comunicación y no ha habido ningún problema. Te dejo un minuto para volver a la red. Estamos hablando de ciberdelito y que estamos súper adaptados, pero si queremos manifestarnos son 10 días antes por fax, ¿vale? 24 horas, 24 horas por fax. Pero aparte, necesito que me ayudes en una cosa. Por fax o por registro, tal, o sea, hay más formas. Súper ágil, sobre todo en la sociedad de la información. No sé por qué nos quejamos tanto, digo yo, los que nos manifestamos. Y luego hay otra cosa, si los consejos de administradores son top secret y nadie se entera de nada y son los viernes, como muchas veces uno tiene ganas de protestar justo después, pero ahora con el fax, las 24 horas, etcétera, se hacen. Es la realidad
que estáis intentando proponer como gobierno y las necesidades que tenemos para ejercer nuestros derechos y mejorar esta democracia no están acompasadas, y esta ley nueva que habéis hecho ha complicado todavía más una cosa que ya era complicada antes. Pero sin entrar en política, porque estamos saliéndonos del tema. Es que lo del fax, no, pero es una aclaración muy breve. Lo del fax y los 10 días no es de ahora, es del año 86, y precisamente lo que se quiere es actualizar eso ahora, o sea, y aprovechar la tramitación parlamentaria también. Yo también creo, lo que no es momento de plantearlo, Déjame volver, habría que actualizar también esa ley, porque es una ley del año 86, que es decir, eso del fax y los 10 días no es de ahora, es del año 86. Vale, ya me dejáis volver a la red. Gracias. Vale. Bueno, la red como escenario criminal, y no quería que acabase este debate sin hablar de algo que todavía yo creo que es bastante desconocido y que es bastante ignoto para la mayoría de los mortales, de los usuarios simplemente de Internet, ¿no? Que lo planteaba antes el comandante, lo apuntaba antes, que es el Deep Web, la web profunda, la red que hay debajo de la red, la que no se encuentra en un buscador, que si bien tengo entendido que nació para burlar precisamente los controles a los que hacía referencia Simona, de países con regímenes totalitarios, como China, como Cuba, países donde uno no es libre ni siquiera en la red, se creó esas subredes, pero no sé si esas subredes al final para lo que han servido también es para que el mal, que como decía muy Simona está en todas partes, también se aloje allí. La red Tor, la red I2P, todas esas subredes que de alguna manera lo que hacen es garantizar, no sé si el anonimato, no sé, explícanos un poco. Sí, porque alrededor de este tema hay demasiada leyenda urbana, como digo yo, y mito, y al final luego tampoco es para tanto. Primero os explico unos conceptos técnicos y luego ya entramos en la realidad. La Deep Web lo que se entiende es la parte no visible de Internet, es decir, Internet al final es una red de redes en la cual cada uno se conecta, se interconecta en sistemas y se comparte sobre todo información. Pero Internet no es Google, como piensa la mayoría. Esa es la parte visible, los contenidos que están en la red y que son accesibles por los motores de búsqueda de los buscadores. Ellos tienen unos sistemas, unos crawlers, que periódicamente van dándole la vuelta, por así decirlo, a todo Internet, porque cada vez que hacéis una búsqueda, evidentemente no es en tiempo real, sino que está basada en unos índices que va creando los buscadores y se queda con esos índices y te dice, oye, la información que te estás buscando está en esa página. Esa parte visible, a la cual tienen acceso, como digo, los buscadores, es una parte muy pequeña de todo lo que hay. ¿Eso significa que todo lo que no está en los buscadores es malo? Para nada. Simplemente por ciertos mecanismos técnicos, pues un blog, por ejemplo, al cual tú tienes que acceder con usuario y contraseña, evidentemente eso es privado, eso no es accesible por los buscadores, eso se consideraría parte de la Deep Web. Un archivo que está comprimido, un contenido que está cifrado. Todo eso es Deep Web, pero para nada tiene por qué ser malo. Luego, dentro de la Deep Web sí que hay unas subredes que se denominan darknets y tienen cierto componente de anonimato en la navegación. Es decir, no dejas un rastro detrás de la navegación, como es la navegación tradicional, a través de las IPs y demás, que tampoco voy a entrar en ese tema. Y ahí sí que la red estrella es Tor, que es un proyecto que de hecho nace en un ámbito militar para securizar comunicaciones, y volvemos otra vez a lo mismo. Jamás se criminaliza la herramienta, es el cuchillo de toda la vida, que puedes utilizarlo para cortar jamón o para cargarte a alguien, ¿vale? Pues pasa lo mismo con este tipo de redes. Y son redes que te garantizan, aunque no te lo garantizan al 100%, y si no dentro de una semana lo veremos, pero tampoco puedo contar más, el anonimato en las conexiones. Podríamos hacer un símil, porque al final Internet es un reflejo de la sociedad y de cómo vivimos. Podría ser la parte visible de Internet, podrían ser los locales comerciales a los cuales tú puedes entrar, ver quién está comprando, qué están haciendo, y la parte oculta de Internet podrían ser nuestros domicilios, que están garantizadas la privacidad y todo lo que hagamos dentro, salvo algunas limitaciones por orden judicial, lógicamente. ¿Eso significa que todo lo que hacemos en nuestras casas es malo? Para nada. Pero evidentemente, si tú vas a hacer algo malo, no lo vas a hacer en el Carrefour y lo vas a hacer en tu casa, ¿vale? Hasta ahí todo claro. Dentro de las actividades criminales que se conocen en esas redes, es verdad que hay muchísimo mito y muchísima leyenda. Entonces se habla de tráfico de órganos, de tráfico de armas, venta de drogas. De esta parte sí que hay cierta parte de realidad. De hecho, el FBI hace un año hizo una operación contra uno de los mercados digitales más grandes de narcotráfico, pero al final son cantidades de droga muy pequeñas, porque en el momento que tú tienes que dar el salto al mundo físico, es decir, irte a una empresa de mensajería allí con tu Kalashnikov o con el kilo de droga, evidentemente eso no es tan sencillo y ahí ya pierdes ese anonimato que te dan este tipo de redes, que ahí sí que creo que, a diferencia de lo que piensas, Internet facilita mucho más el anonimato a la hora de cometer acciones criminales. ¿En qué se ha convertido de verdad parte de estas redes? Pues en un nicho de pedófilos
que ellos ven facilitada su conducta, aunque la pedofilia existe de toda la vida, pero evidentemente a día de hoy lo tienen muchísimo más fácil compartir estos contenidos, y luego influenciados también, por lo que bien apuntaba Manuel, ese sentimiento de socializar la conducta, de decir, yo ya no estoy solo, no soy el tipo raro, sino que hay miles de personas que le gustan los niños, pues a lo mejor esto no es tan raro. Y en esa parte sí que es verdad que cuesta mucho perseguir estas conductas, y ya no solo el hecho de la distribución de pornografía infantil, sino a lo que tratamos de llegar, y que es más complicado, que es el origen del contenido. Que al final, detrás de cada imagen de pornografía infantil, pues subyace una conducta de un abuso sexual a un menor. No suele pasar en España, pero sí en otros países fuera del ámbito habitual de trabajo nuestro, y es donde intentamos llegar. Y eso es un poco el panorama al que nos estamos enfrentando. No criminalizar Tor, porque se puede utilizar, pues desde nosotros lo utilizamos para nuestras comunicaciones, periodistas, personas que están oprimidos en ciertos países, pero que evidentemente se puede utilizar para otros fines delictivos, y a día de hoy no tenemos suficientes herramientas legales, procesales para su persecución. De herramientas legales quería preguntarle a Dulce precisamente. ¿Hay en el ejercicio del derecho diario, en el ejercicio cuando uno va a los tribunales, cuando uno va a las salas de audiencia, hay una formación suficiente, no solo entre los abogados, sino también entre fiscales, jueces, sobre Internet, o no? Pues claramente no. No. ¿Qué adolece? ¿Cuál es la falta? ¿No hay una falta de formación de origen? ¿No hay comunicación suficiente entre, por ejemplo, la gente que se dedica profesionalmente a eso, como a Policía, Guardia Civil, a fiscales y jueces? Explícanos un poco ese panorama. A ver, el primer problema es que no hay una especialización en temas de nuevas tecnologías, y es un problema. A ver, el ejemplo clásico, el típico juez ya mayor, ¿vale? Y le empiezas a contar que es el P2P, que es un archivo, la nube, se pierde. Pero es igual que si se lo cuento a, no sé, a una persona ya mayor, incluido mi madre. Mi madre le cuento ciertas cosas, pues no se entera. Y es bastante amplio todo lo que conlleva la red. Entonces yo pienso que debería haber una especialización. Y luego, como profesional, explicarle esto a un juez es muy difícil, porque primero no te entiende. Entonces hay cosas que son básicas, y a la hora de un juicio es muy difícil transmitirles al juez y que lo entienda. Entonces, bueno, eso también me dificulta a mí el trabajo. Uh-huh. No quiero acabar sin hablar de un debate que decía al principio, ¿no? Lo que es delito fuera de la red está muy claro. Todos tenemos un código penal, una herramienta en la que te dice lo que es una amenaza, una coacción. Está muy claro cuándo es delito y cuándo no es delito. Pero no sé, y te lo quiero plantear a Simona, ¿eso es trasladable a la red tal cual o hay que legislar específicamente para la red, Simona? Esto, hay un debate amplio sobre este tema, sobre la net neutrality. Hay un tema intrínseco de la propia red. Internet surge, así como lo conocemos, gracias a los padres fundadores de la red, que por suerte era buena gente. Y entonces el Internet que conocemos es un Internet en el que mi bit vale igual que el bit suyo, de Cifuente, de Rajoy y de una multinacional. O sea, no hay preferencia de si tú pagas más o si tienes más poder o si eres un gobierno. Entonces, esto es un instrumento de grandísima democracia. Entonces, el tema de cómo legislar, pero cierto que también es una herramienta nueva, es como cuando surgen las autopistas, pues es normal que uno se plantea, entra una tecnología nueva y entonces pues hay que introducirla. Lo que nosotros decimos es esto, es que hay que partir de lo que se tiene y luego, una vez que se ha agotado toda la legislación que se tiene sobre la justicia y el más allá en este nuevo elemento que surge, ver si queda alguno cabo suelto que necesita ser retocados. Por ejemplo, lo que son las manifestaciones, lo que es manifestarse en la calle es esto que estamos diciendo, que faltaría más que nos lo quiten, pero manifestarse en Internet, que son los ataques de DOS, ha sido inmediatamente prohibido, que es lo mismo, que es ir a un sitio todos juntos y decir que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, es lo mismo y posiblemente tenga que tener el mismo tipo, es que es lo mismo.
Ahora explicaremos a qué se refiere. Entonces, lo explica el comandante. Podemos decir, hacer un símil, poner, por ejemplo, que se tiene que comunicar. Mira, mañana vamos a atacar Coca-Cola porque está despidiendo toda su plantilla. Vamos a atacar, quiero decir, vamos a manifestarnos delante de Coca-Cola porque está despidiendo su plantilla. Y esto, claro, el comportamiento es como, oh, qué cosa más rara, uy, qué locura. No, es lo mismo. Esto es un espacio, como hay muchos, en el que tienen que haber los mismos derechos. Y tendemos, en el título había la República de los Piratas. Se hace, los piratas porque existían, pero los piratas, los de verdad, porque durante 400 años hubo un monopolio en el mar. Solo podían ir españoles y portugueses. ¿En cuándo se rompió el monopolio? En 1704, o sea, después de 400 años de monopolios, acabaron los piratas. Entonces, muchas veces, ¿es esta una república de los piratas? ¿Qué pasaba en la república de los piratas? Que la justicia era una justicia sumarísima. Te colgaban y punto, sin juicio ni nada. Entonces, ¿quién era más pirata? ¿El que en un espacio nuevo va con la prepotencia del abuso de poder y arrasa e impide que la gente construya una vida nueva? ¿O los que se nos llama pirata? Hay que ir con cuidado con estas cosas. Quiero que el comandante explique esas manifestaciones virtuales a las que se refería Simona, en lo que consisten, porque algún medio de comunicación ha sido víctima precisamente de esas manifestaciones. Algo, pues ya no lo sé, eso ya no lo sé, pero eso, y perdonadme que me salga de mi papel de moderador, eso sí que es justicia sumarísima. Eso sí que es justicia sumarísima. O no, o le has provocado tal daño al medio de comunicación o a la empresa en cuestión. No. Bueno, comandante, explíquelo. La diferencia y con un ataque de negación del servicio es al final cualquier tipo de servidor conectado o página web soporta un determinado número de conexiones simultáneas. Si ese número es saturado, bien porque un montón de gente se pone de acuerdo para conectarse a ese servicio, o porque se utiliza normalmente una botnet, una red de estas que comentábamos de ordenadores zombies, todo redirigiendo el tráfico al mismo servicio, pues ese servicio se satura y se deja sin conexión y sin servicio. Eso trasladado a la vida real, pues no es lo mismo que la manifestación. Sí. Al final es un delito de daño. Tú estás causando un perjuicio económico porque estás dejando sin servicio a una infraestructura. El derecho de huelga es un problemón para el sistema, pero no me volváis. Que no es lo mismo. Estamos mezclando cosas que si quieres buscar otra vez el aplauso del público, lo pido yo por ti y te lo damos todos, pero es que no tiene nada que ver. Estamos mezclando cosas que aquí no tienen nada que ver. Y déjame poner el ejemplo. Déjame poner el ejemplo. Que yo sepa, y como periodista tengo muchos compañeros que lo sufrieron, hace unos meses varios medios, además de determinada ideología, todos muy cercana, de ideología de izquierdas, concretamente el diario.es, Infolibre, creo recordar, y algún otro medio de comunicación de ese ámbito, sufrieron una de esas manifestaciones virtuales, es decir, un ataque, una denegación de servicio que bloqueó los servidores y que en concreto a algunos de esos medios de comunicación les hizo perder mucho dinero porque se rompieron, petaron, para entendernos, sus servidores, dejaron sin acceso a los lectores a esos medios de comunicación, y fue un ataque que esclareció la policía, por cierto. Se detuvo al autor, que lo que había hecho era, creo recordar, crear una red de ordenadores zombies que todos esos ordenadores puestos de acuerdo, pues bloquearon precisamente los servidores de esos medios de comunicación, ¿no? Por tanto, eso es. Yo creo que es a lo que te referías, Simona. No. A que muchos se ponen de acuerdo. O sea, una cosa es mandar unos tanques y disparar contra Infolibre, que son los robots y todo esto, y una cosa es que cada uno de nosotros cliquemos y le digamos a Coca-Cola, pero nosotros, las personas, y le digamos, durante un día no estoy de acuerdo con que despidas toda la plantilla. Y además te aseguro que tanto Infolibre como el diario están de acuerdo conmigo sobre los ataques de dos. Ahí no entra. Bueno, yo creo que vamos a ir dando una última palabra para que cada uno de los presentes en la mesa resuman un poco lo que hemos visto aquí. De verdad, me hubiese gustado hablar muchísimo más con todos vosotros, pero estamos limitados por el tiempo y empiezo por... Dale tú. Concluye. Bueno, yo creo que queda claro que se ha ido de una forma escalada quitándonos ciertos derechos a las personas y que luego es difícil recuperarlos, que lo que se había conseguido con la democracia se está perdiendo poco a poco sin darnos cuenta y bueno, creo que deberíamos de luchar todos para volverlos a conseguir. Pues, y a través de las redes, que son súper importantes. Delegada.
Bueno, yo creo que ya he dicho mucho y verdaderamente esto es un debate muy complejo. Se ha hablado de todo. Yo, por tanto, solamente quiero utilizar este turno para dar las gracias a mis compañeros de mesa. Sus aportaciones han sido todas muy interesantes. Yo he aprendido muchísimas cosas. Para dar las gracias al moderador, que lo ha hecho muy bien, aunque a veces no se lo hemos puesto fácil. Y sobre todo para dar las gracias a Lorenzo, que en mi caso al menos ha hecho posible un sueño, porque yo soy admiradora suya, no, lo siguiente, o sea, porque me gusta mucho la novela negra y sobre todo me gusta mucho la buena literatura. Y en el caso de Lorenzo se aúna una cosa con la otra, y no solamente Lorenzo, sino, bueno, esta edición en concreto es de lujo. Yo la pena es que no me pueda quedar porque vería cumplido alguno de mis sueños de conocer a algún autor que vas a traer que verdaderamente es fabuloso. Y, por tanto, de verdad, gracias. En lo que a mí corresponde el poder haber participado de esto, que tengas mucha suerte, enhorabuena, y sobre todo también agradecer al público, que a veces pues es un poco frustrante estar escuchando cosas, no poder intervenir y no poder participar y no poder dar su opinión, pero bueno, gracias a todos y sobre todo que para mí ha sido un honor poder participar en esto. Simona, te he dejado empezar, no te voy a dejar acabar. O sea que... Yo voy a ser muy breve porque he hablado mucho. Solo quiero decir que Internet es una cosa que nos hemos encontrado, y pensamos que es así, que esta cosa tan bonita, que nos sirve a hacer cosas tan bonitas, en realidad está siendo atacado mucho. Es muy importante que Internet no sea otra televisión, que es ahí donde las legislaciones quieren empujar, o sea, un sitio donde unas multinacionales y unos gobiernos deciden y tú, si quieres un espacio ahí, tienes que tener el dinero para comprártelo, y esto sí que no es dantesco porque todas las legislaciones sobre Internet tiran en este sentido. Entonces se trata una vez más de ser vigilantes como ciudadanos y no pensar que todo nos es dado, y defender esta herramienta que nos está ayudando a crear una democracia nueva. Muchas gracias. Comandante. Nada, ya solo para acabar, como siempre estamos hablando de privacidad y de intimidad en la red, pues un pequeño apunte para tratar de... Hay veces yo creo que tenemos el foco cambiado, y es que es verdad, últimamente pues hay demasiadas informaciones de temas de espionaje, la NSA y demás. Es cierto que el espionaje entre Estados existe, existirá y siempre ha existido. Antes se hacía de una forma más tradicional, ahora se utilizan las nuevas tecnologías. Pero de los que estáis o estamos aquí, ¿cuántos consideráis que sois objetivo de una agencia de inteligencia, de la CIA, del Mossad? ¿Cuántos manejáis secretos de Estado? Imagino que ninguno. ¿Tú sí? Bueno, yo no me considero objetivo de un órgano de inteligencia, pero bueno. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois delincuentes y podéis ser objetivo de policía o guardia civil en nuestras investigaciones y que podemos intervenir vuestras comunicaciones siempre con una orden judicial? Luego, al final vamos a tener que hablar luego, ¿eh? Pues imagino que no la mayoría. Sin embargo, ¿cuántos de los que estáis aquí creéis que en vuestra navegación y en vuestras comunicaciones podéis ser objetivo de alguna empresa grande, multinacional, que le interesa saber qué os gusta, qué compráis, cuáles son vuestros intereses, vuestras aficiones? Pues la mayoría no. Entonces, se trata de eso, de que muchas veces yo creo que las informaciones son dispersas y confusas, y que sepáis quién de verdad está interesado en vuestra privacidad e intimidad en la red. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, lo primero, a la organización de Getafe Negro y a los presentes en esta mesa. Para mí ha sido un privilegio y un honor estar aquí. Gracias, de verdad.